Ramírez Abella, militante afro-uruguaya desde hace más de 50 años por los derechos de las personas afrodescendientes, mujeres y las personas del colectivo, bueno, que tiene esta identidad que es universal, en verdad, que comprende a las distintas identidades de lesbianas, de gays y de todas diferentes identidades. Beatriz, madre de 4 hijas, abuela de 8 nietos y nietas y bisabuela. Se formó cursando los primeros años de la carrera de Servicio Social en la Escuela Universitaria de la Universidad de la República. Realizó cursos sobre estudios de género, grupo de estudios sobre la condición de la mujer en gremio del Uruguay. En el ámbito del activismo fue fundadora de los grupos de jóvenes de la Asociación Cultural y Social Negro 1973. Fue cofundadora de la organización Mundo Afro y en 1989, asumiendo el cargo de su directora general, fundadora del programa de Mujeres Negras, siendo su directora ejecutiva hasta 1997. Es la responsable del primer mecanismo de equidad social en la Administración Central, Departamento de Mujeres Afrodescendientes de Mujeres. Se desempeñó como docente a nivel nacional e internacional. Trabajó asesorando en UDELAR, en el Instituto CLAI, Centro Latinoamericano de Economía Humana. Entre 2015 y 2017 se desempeñó como jefa del Departamento de Descentralización de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social. En el 2018 es designada como directora de la División de Derechos Humanos, cargo que ejerce hasta el 2020. En Uruguay es nombrada presidenta de la cooperativa de Ufama al Sur, que es una cooperativa de vivienda. En el marco de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia, Discriminación y Formas Conexas de Intolerancia, asistió a las reuniones preparatorias de la conferencia Costa Rica, Venezuela. En el 2001 integró nada menos que la delegación oficial del país a Durban, Sudáfrica, una convención importantísima. Desde el 2005 se incorpora al equipo del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social. En el 2009 concursa a cargo de jefa del Departamento de Mujeres Afrodescendientes de Mujeres. Puedo seguir, pero voy a centrarme un poquito en el presente, que desempeña desde el 2020 como asesora en temas de género y etnia del municipio B, siendo el municipio B, donde está la alcaldesa, es la arquitecta Silvana Pisano. Con Beatriz vamos a conversar sobre el racismo y desigualdades en el Uruguay de hoy. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, Elena, a la Comisión de Patrimonio por esta invitación, querido Marcos Carámbula, que lo veo desde acá, querido compañero de tantas cosas, de tantos tránsitos. Bueno, honrada de estar en esta mesa hermosa con compañeras como Raquel, que la conozco esta noche, con Mónica, que nos conocemos desde hace un buen tiempo, y que hablar de Albita Amaro, ¿no? Esta maravillosa compañera que nos conocemos también, no sé, no queremos decir tantos años porque se nos va a notar el tiempo, sí, mucho. Albita llegó cuando yo era activista en Mundo Afro hace muchos años atrás. Sí, se acababa de recibir de profesora, como todo lo de Alma, a ofrecer su conocimiento del colectivo afro, a las mujeres afro, en corte y confección y ya de alta costura, perdón. Y bueno, fue a ofertar su conocimiento, su sabiduría, para que otras mujeres pudieran desarrollarse, para que otras mujeres del colectivo afro pudieran acceder a mejores ingresos, a mejores posibilidades en la vida. Bueno, yo creo que esta instancia, en esta noche fría de mayo, que nos lleva de alguna forma también a reflexionar sobre la historia, ¿no? Una disciplina que además a mí me apasiona, y que de alguna forma nos encuadra
en los procesos que hemos vivido como uruguayos y como uruguayas, en muchas ocasiones con diferencias, con desigualdades, con inequidades, pero que nadie nos quita nuestra condición de uruguayos y uruguayos. Es cierto que nosotros rescatamos fuertemente nuestra identidad ancestral, nuestra historia, que tiene otra procedencia, pero que es cierto que no podemos vincularla con el hoy, con el Uruguay que queremos todos y todas, y el Uruguay que queremos dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y como decía Elena, yo tengo una bisnieta de casi 5 años, sí, que también yo quiero para ella y para todos los niños de este país, los afros en particular, porque tenemos quizá déficits mayores, pero a todos los niños en general, una sociedad más justa, una sociedad donde todos estos aspectos y esta riqueza que traía Mónica, yo te escuchaba, yo también soy afroindígena, Mónica, sí, yo no hace tanto que lo pude identificar, pero que de alguna manera a veces nos ha hecho como fragmentarnos en nuestras identidades, y que por el contrario yo creo que la riqueza de la diversidad está en esto, ¿no? La diversidad es simétrica, pero nosotros tenemos que construir para que sea igualitaria, para que sea inclusiva, y para que todos estos conocimientos que por razones históricas no nos han puesto en una igualdad de condiciones a todos y todas, sea patrimonio. Y por eso me parece que esto surja de la Comisión de Patrimonio es muy importante, porque nosotras nos consideramos patrimonio vivo, ¿verdad? Y bueno, nuestra vida ha transitado quizás por contexto histórico, por coyuntura, por vivir en el centro de Montevideo, que es un privilegio, porque realmente, ¿no? Nosotros tenemos algunos aspectos que nos han sido muy, muy complejos, como es la discriminación racial, como es el racismo, pero algunos han padecido cosas peor que otros. Y yo nací en el centro de la ciudad de Montevideo, como acceso, porque cuando uno vive en las áreas centrales tiene más posibilidades, lo que me permitió acceso a la educación, me permitió acceso a la salud, al trabajo, y también nací hace 67 años en un barrio de negros, que también padeció en los años de la dictadura una de las grandes expulsiones, desplazamientos que hemos tenido en la historia del Uruguay, y que no siempre, cuando hablamos de los derechos humanos, y en este mes particular donde muchos de nosotros colocamos el tema de la memoria fuertemente, se rescata esa situación que vivieron más de 700 familias expulsadas de los barrios tradicionales de los negros. Entonces, bueno, nosotros podemos hablar del proceso histórico, podemos hablar de la esclavitud, de esto tan doloroso que nos traía Alba, de la marca en los cuerpos de las personas afro en el periodo de la esclavitud, de la pobreza que generó haber sido también expulsados, porque finalmente las primeras expulsiones fueron cuando de la Ciudadela las familias patricias expulsaron a los negros, es cierto, claro, para traer a la Ciudadela, y bueno, y así se fueron afincando en la zona céntrica de Montevideo, y en la medida que la ciudad se desplaza y en la medida que la ciudad crece, a los negros los van empujando. Hasta que en el año 78-79 fueron desalojados de sus lugares tradicionales, históricos, donde ahí se preservaba mucha de la cultura, mucha de la historia, mucha de la identidad, pero esto no comenzó en el año 78-79. Esto venía desde hace mucho tiempo atrás, y no es casual, ni es poco común, y no se dio solamente en Montevideo. Los procesos históricos de los pueblos negros y los pueblos originarios siempre han sido la segregación espacial, cómo poder alejarnos de los lugares, cómo podernos excluirnos, y cómo de alguna manera también invisibilizarnos, como decía Mónica, y omitirnos como pueblo que fuimos, tanto los pueblos originarios en haber sido atacados, en haber sido privados de los derechos básicos a su propia esencia, como los pueblos africanos, que bueno, ya todos conocemos. Me voy a poner acá el proceso histórico de lo que fue uno de los genocidios más grandes de la historia, como fue la esclavitud en triangular, la esclavitud de Europa
de África y de América. Porque esto también es importante reconocer e identificar que el proceso de Europa venía con un objetivo muy claro, que era poder tener mayor riqueza. Todos sabemos que las monarquías en Europa estaban en total decadencia y que necesitaban incrementar su riqueza y por lo tanto salieron a buscarla, esa riqueza, y encontraron también que una de las mercancías más valiosas que les podía dar riqueza a Europa, pero también después a América, era la mercancía de personas esclavizadas. Y ese proceso que duró 500 años, y ese proceso que fue tan duro, tanto para los pueblos africanos como para los pueblos originarios, determinó lugares asignados para unos y para otros. Esto que decía Alba de los apellidos, de la identidad, la cosificación que vivimos los pueblos originarios y los pueblos africanos, porque éramos mercancía, como cualquier mueble, como cualquier... Claro, y bueno, ese remate que se hizo fue el proceso digamos, de instalación de las poblaciones africanas. Mi apellido es Ramírez, y obviamente que no es mi apellido original, sino que, bueno, nosotros vivimos además en la calle Gonzalo Ramírez y vivimos muy cerca de la playa Ramírez, y a veces a mis nietos les decíamos, bueno, esta playa es de nosotros, bueno, de broma. Ahora, esta broma que le decimos a ellos jugando, tampoco es tan lejana, no de nosotros, por supuesto, pero en realidad en esa zona lo que se asentaba, claro, se asentaban los saladeros de los Ramírez. ¿Un esclavizador? Un esclavizador. Entonces, indudablemente que por supuesto a nosotros no nos quedó nada sin la playa, porque finalmente, bueno, la disfrutamos y la hemos disfrutado mucho a lo largo de nuestra historia familiar, pero indudablemente todas estas dificultades, todas esas formas de desigualdad, de exclusión, de omisión, de negación de nuestra propia realidad y de toda esta riqueza que hoy Mónica nos compartía y que los pueblos africanos también trajeron de su lugar de origen, porque la esclavitud no fue una cuestión aleatoria. Quien se ocupó de esclavizar eligió de manera absolutamente determinada los diferentes pueblos que eran necesarios para las diferentes producciones económicas que había en América Latina. Cuando se traían ciertos pueblos de ciertos lugares, se sabía porque eran colectivos o, como se dice vulgarmente, tribus. A nosotros no es un término que nos gusta utilizar, pero que eran agrupamientos de personas africanas que tenían experticia en minería. Cuando era para la ganadería, cuando era para la extracción, para la agricultura, traían colectivos para la agricultura, y así sucesivamente. Entonces, no hubo nada que a alguien no se le ocurrió un día, vamos a traer a los negros de África. Alguien pensó globalmente cómo la explotación podía ser eso que fue, un usufructo, un lucro a costa de seres humanos. Lo demás lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo podemos ver en películas, y esto que también, por eso yo me asocio mucho al planteo de lo que Mónica nos traía, que es el estrés postraumático. Todo lo que eso significa transgeneracionalmente. Pero como las personas originarias, nosotros también resistimos y convertimos esa resistencia en resiliencia. Y buscamos también mejorar nuestras condiciones y ser parte integrada a la sociedad uruguaya. Por eso algunos de nosotros entendimos que había que organizarse. Había que recuperar esa memoria tan necesaria, porque nosotros tampoco la teníamos. Nosotros no teníamos, perdimos nuestra lengua, perdimos nuestra espiritualidad, alguna cuestión que venía de Brasil, o algún vestigio que quedó por ahí, y perdimos nuestras tradiciones y nuestras formas de cultura, la forma en que la cultura africana se fue asentando en el Uruguay. Nos quedó el candombe. Por eso esto es nuestra herramienta, que no es poca cosa, que es nuestra herramienta de resiliencia y resistencia a un genocidio. Nosotros somos sobrevivientes, primero de la llegada del África hasta acá, porque finalmente muchos de los contingentes esclavizados no solamente fueron tirados al mar, cuando muchas veces en las pujas de las diferentes naves tiraban la mercancía para no entregarla
a quien los venían persiguiendo, otros que se mataban, otros que se morían. Por eso muchas veces, inclusive desde las religiones africanas, se dice que el Atlántico es la Calunga Grande, es el cementerio, perdón, el cementerio donde habitan las almas de todas estas personas. Yo también, hay cosas. Bueno, pero ahí yo creo que también, en términos, claro, a ver, cuando llegaban acá, a la banda oriental, también tenían la cuarentena, ¿no? Que se hacía allí, y ahí trataban de curarlos, recuperarlos, porque bueno, mercancía en mal estado no les servía. Exactamente. Y el remate, los remates de las personas de origen africano, los niños que remataban, porque bueno, a ver, los ancianos. Y los niños que mataban. Los niños y los jóvenes, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes eran, digo, lo más valioso que tenían para la mercancía, para poder mercantilizar Las a la niñas persona. eran violadas por los amos y quedaban embarazadas y le mataban a los hijos. Exactamente. O no, porque también la reproducción es parte también de acrecentar la economía. Entonces, esto también tiene que ver con esa mirada de género que también tenemos que ponerle cuando analizamos las situaciones de las poblaciones de origen africanos. Sin embargo, pese a todas esta barbarie, todas estas dificultades, todas las situaciones, es cierto que cualquier ser humano, que aunque sea esclavizado, aunque sea su libertad sea quitada, busca encontrar la libertad, y también las personas de origen africanos, los africanos y ya después los libertos, bueno, se fueron incorporando a las guerras independentistas, en muchas ocasiones negociando con los líderes. Algunos cumplieron y otros no. En el caso de Artigas, creo que justamente fue una de las figuras que tuvo mayor lealtad a los acuerdos que hacía con las personas africanas, porque cuando tú, Raquel, hablabas de Encina, que fue su lugarteniente, su estratega, que luego después para todos nosotros en nuestra niñez lo mostraban como un gran cebador de mate, como si no hubiera tenido la capacidad. Artigas, es restable hasta la capacidad de Artigas de tener una persona a su lado, con el cual lo acompañó toda su historia, y con el cual pensaron todo el proceso libertario que Artigas, que fue impresionante. Y como decimos muchos de nosotros, yo estoy convencida al menos, no soy historiadora, no tengo delirios de eso, pero sí, para mí, la ida de Artigas al Paraguay no fue otra cosa que reagrupar fuerzas. Y para quienes nos gusta la historia y la seguimos, muchos de los pueblos, de las personas que se fueron con Artigas, se fueron asentando en ciertos lugares, en Entre Ríos, en el norte de la Argentina, y bueno, y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Cambacuá, en el Paraguay, en Asunción, en el centro de Asunción, nos encontramos, además, no solamente con Cambacuá, sino con otros contingentes de origen africano, en esa escuela hermosa que tiene en Asunción del Paraguay. Todos sabemos que Paraguay tiene un gran amor por Artigas, por su historia. Es ir a Asunción y encontrar el monumento de Artigas como lo tenemos nosotros en cualquier lugar, y esa escuela preciosa que recupera parte de esa historia que fue acompañada justamente, ¿no?, por las personas africanas, por las personas originarias y por las personas que creían en el proceso libertario, que Artigas fue el líder máximo en su visión federativa y de reconstrucción de una patria grande. Y bueno, algunos de nosotros fuimos incorporando todas estas miradas, con Gonzalo Abella, con todas las personas que también tú hoy nombrabas, con compañeros que también han sido de alguna manera acompañando y consustanciándose con una lucha que es constitutiva de este país, de esta realidad en la que todos vivimos, en la que muchas veces todos estos temas, y por eso vuelvo a reconocer esta mesa como de las cosas que son muy importantes
para el proceso de este país. Yo soy una mujer grande, con hijos, con nietos, he hecho una trayectoria, me he dedicado por una decisión absolutamente personal, que entendía que era importante para mi colectivo y para mí, para recuperar mi condición también de ser humano pensante, y que necesitamos y creo fielmente que la transformación de la sociedad también pasa por cada uno de nosotros, más allá de los espacios, de diferentes espacios de disputa de poder, porque esto habla de quienes estamos en lugares subalternos y otros que están en lugares de poder. Y bueno, así fue nuestra trayectoria por el MIBE, por diferentes lugares, tratando de abrir camino no solamente para el contingente africano, pero no por un tema de bondad, sino por un tema ideológico. Porque si yo pienso en mi realidad como mujer afrodescendiente, no puedo dejar de pensar en tu realidad como mujer originaria. Y yo todavía no conocía toda parte de mi historia ancestral, pero de cualquier manera, para mí es un compromiso. Como digo siempre, yo lucho todas las luchas que sean de desigualdad y que sean de exclusión, porque entiendo que yo quiero una sociedad distinta. Y a mí me tocó una parte bastante complicada, pero a otros les tocó peores. Y cuando a mí me tocó con el MIDES en el año 2005 recorrer el país buscando cómo hacer llegar el plan de emergencia, yo me encontré con otro Uruguay. Porque yo nacida en una familia pobre, trabajadora, en el centro de Montevideo, no sabía lo que era el sacrificio de Sonia en Rivera, donde la desnutrición de los niños me dejaba en un estado. Yo llegaba, volvía, yo tuve un padre, un hombre muy maravilloso, que amante de los, aparte es un hombre solidario y preocupado por las realidades de los otros, me esperaba para que le contara, lloraba conmigo las cosas que a mí me tocó ver y constatar de ese Uruguay que a mí me había enseñado en la escuela, que era todos éramos iguales, que todos teníamos las mismas condiciones, que todos habíamos terminado la escuela. Eso no era real, eso no era real. Y a mí me podrán decir muchas cosas, yo lo constaté llegando a los lugares más recónditos de este país. Por eso yo soy muy agradecida con la vida, con el universo, porque bueno, tuve la oportunidad de poder ver, constatar y tratar dentro de las posibilidades, en el marco de una institución como fue un ministerio, como es el Ministerio de Desarrollo Social, que se permitió pensar en las situaciones más vulnerables. Los procesos sociales y los procesos de luchas también se dan en otros espacios, por lo tanto, para nosotros, como afrodescendientes y activistas, trabajar en la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que también tuvimos la posibilidad de estar primero en Chile, después en Durban, fue un momento clave en la historia para el Uruguay y obviamente para el continente, porque nos permitió también defender y colocar sobre la mesa la situación, no solamente de lo que nos pasaba a los afro-uruguayos, sino a todos los afro-latinoamericanos y afrodescendientes en general. Nosotros salimos de la conferencia de Durban con algunos logros muy importantes. El término afrodescendiente, que muchas veces ha sido un término polémico, que parece que nosotros quisiéramos negar nuestra condición de negros. Nosotros el término afrodescendiente es un término político, es un término que primero nos vincula a nuestro continente madre. Todos nos venimos del mismo lugar, es así, no está mal, eso es parte de la riqueza de los pueblos. Y además porque este proceso esclavista a nosotros nos restó en derechos, y por lo tanto nosotros nos recuperamos o queremos recuperar esa concepción de lo que fue el proceso de la esclavitud. Y también de Durban sale la declaración de que la esclavitud es un crimen de lesa humanidad, porque fue un gran genocidio, porque millones de personas fueron extraídas del continente, y la pobreza que muchas veces nos duele y miramos con mucha tristeza a los pobrecitos niños del África, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que se extrajo lo que diríamos hoy, el capital social activo humano
que le iba a permitir al continente africano desarrollarse. Y después todo lo que implicó el racismo como ideología que colocó la supremacía del contingente blanco sobre la población de origen afro, cosificando a las poblaciones de origen afro, restándole su condición de seres pensantes, generando una concepción de civilización y barbarie, como que el continente europeo era el gran civilizado de la historia y el contingente africano no tenía desarrollo, cosa que no es real y hoy está claramente comprobado de que hasta en Etiopía y en algunos otros lugares de África ya existía la escritura, por supuesto, ya existía la escultura, existía el arte, existía la filosofía, existía la literatura. Y todo eso no fue negado, fue omitido. No los africanos, ¿qué vemos hoy? No tanto, pero ¿qué veíamos hace 30 o 40 años atrás? Pueblos bárbaros, pueblos incivilizados que no tenían lengua, que no tenían idioma, que no tenían... bueno, al idioma se le decía lengua, a la religión se le decía supersticiones, como que eso no tenía que ver con la abstracción filosófica que cualquier ser humano ha tenido a lo largo de la historia. Y tuvo que llegar a los años 60 para reconocer y diferenciar y establecer que en los seres humanos no existe la raza, sino que existen los grupos étnicos con diferenciales de cosmovisión, de cosmogonía, de visión, pero eso no quería decir que tuviéramos menos condiciones. Pero es cierto que el proceso esclavista cortó un proceso muy importante. Y en esa evolución, que hoy Mónica también decía, bueno, también las personas de origen africano seguimos aún con las dificultades que nos significó haber sido descendientes de esclavos, no solamente para nosotros, sino también en términos de lo que ha sido el racismo como un gran causal de pobreza. Los 200 millones de pobres de América Latina, los 200 millones de pobres que tenemos en América Latina son en su gran mayoría descendientes de africanos y de población originaria. Y esa es la gran batalla que venimos impulsando muchos de nosotros a través de la instalación de las políticas públicas. Pero cuando hablamos de las políticas públicas estamos hablando de leyes de acciones afirmativas, como fue la aprobada en el año 2014, para que hubieran cupos de trabajo, para que hubieran becas estudiantiles, para que en la currícula de las escuelas se pudiera incorporar parte de esta historia viva que tanto se desconoce, para que pudiéramos reconocer e identificar estas problemáticas tan importantes que de alguna manera colocan a unos en desigualdad, en inferioridad que otros. Yo creo que es muy importante estos espacios, es muy importante conocernos y reconocernos. Realmente, no es mi primera vez que vengo a Las Piedras, yo había venido invitada en otras ocasiones, inclusive cuando se trajeron los restos de Manuel Antonio Ledesma. Pero sobre todo a mí me parece que es muy importante que las comunidades, y en esto que decía el título, que a mí me gustó mucho, ¿no? Construyendo comunidad en la diversidad cultural, hagamos este esfuerzo, como decía la maestra Raquel, hagamos este esfuerzo de seguir construyendo comunidad. Porque acá no se trata ni de que nosotros traemos parte de esa historia invisible, porque entendemos que si no la traemos nosotros no la va a traer nadie. Pero también porque queremos que en eso que nos enseñaron en la escuela pública, ¿no? Y los niños que se sientan en la escuela no tienen más que sus diferencias que sus virtudes, que decía Varela. También los niños y las niñas puedan reconocerse con esas diferencias y que esas diferencias no se tornen en desigualdades. Yo pretendo que mis nietos y mis bisnietos no padezcan lo que sí padecí yo o padecieron mis antecesores y que llegué a ver padecer también a mis hijas, que por su condición de raza racial fueran consideradas
fueran consideradas inferiores, porque para nosotros eso, a nivel de nuestras familias, es una gran lucha, ¿vale? Una gran lucha para que nuestros hijos, nuestros descendientes, se reconozcan orgullosamente afro, como dice la campaña del municipio B, con la cual me honra trabajar con Silvana Pisano, porque es una mujer que es absolutamente comprometida con estas causas, como otros compañeros y compañeras, pero este periodo nosotros hemos podido hacer cosas muy interesantes desde un municipio que todos sabemos. Bueno, yo he trabajado en esto toda la vida, tengo el privilegio de haber trabajado en esto toda la vida. Y porque, bueno, yo siento que eso a mí me compromete como uruguaya sobre todo. Porque yo quiero este país que a mí, este pequeño país que tiene tanta riqueza en tantos sentidos y que tiene una reserva moral muy importante, porque yo también no dejo de reconocer que siempre he encontrado a Raqueles, he encontrado a Marcos Carámbulos, a Elena Parejas, que se han comprometido con estas luchas por una sensibilidad y por una conciencia de justicia y de igualdad. Ya es tarde, Elena, yo agradezco profundamente, les agradezco a todos ustedes por mantenerse esta noche con nosotros, con compañías queridas. Y bueno, me parece que es un compromiso para todos y para todas dejarles a nuestros descendientes un país donde algún día no nos diferenciemos más que por nuestras capacidades y por nuestras virtudes, porque la ética es un elemento central en la vida de los humanos. Bueno, buenas noches y muchas gracias.